Bendiciones del Dios Todopoderoso una vez más, en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero fluir en una palabra traída a mi espíritu por el Espíritu Santo. Yo quiero hablar de un tema muy importante, así como todos lo que es vinculado a la palabra de Dios es de suma importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero hablarle hoy sobre el tema de lo que es los niveles de impartición de la palabra de Dios traído por el Espíritu Santo a nuestra vida. Los niveles de impartición de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Los niveles de impartición de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Digo esto porque Dios nos ha entregado grandes dones, ministerios. Dios nos ha entregado herramientas poderosas, herramientas espirituales, los dones naturales y dones sobrenaturales. Y para ello nosotros tenemos que conocer todas y cada una de las formas o características que de alguna manera operan estos dones en el cuerpo para edificar las vidas y para que podamos ser efectivos en sus manos. Entonces, estaba meditando y recibí esa palabra del Espíritu Santo sobre lo que es este tema de los niveles de operatividad o de impartición dados a nosotros y que operan a través del fluir de la palabra en nuestras vidas. Para ello vamos a darle lectura rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a un texto base que vamos a utilizar como referencia para adentrarnos a este pequeño estudio. No sé si serán 2 o 3 partes que tendré que grabar, pero lo haré. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Y dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Voy a repetir el último texto, en fin. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, te damos gracias por habernos permitido darle lectura a este texto base que vamos a utilizar como referencia para hablar de tus milagros, de tus manifestaciones, de tus señales y de tus prodigios. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer nos refiere a las formas operativas de cómo nosotros debemos utilizar los dones y cuáles dones hemos recibido y qué ministerio hemos recibido. Que dice la Biblia que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces hay una voluntad, hay una iniciativa soberana del Padre en cada uno de sus hijos para entregarle un don, para entregarles herramientas espirituales para que podamos ser edificados en su nombre y así llegar a ser una iglesia efectiva para alcanzar las almas para su reino. Entonces, dentro de esa textura yo me propuse preguntarle al Espíritu Santo cuáles eran esos niveles y pude, inspirado, escribir alrededor de 20. Yo lo quiero mencionar. El primero es el nivel de la enseñanza. Segundo, el nivel de convencer. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay un papel que tenemos nosotros que hacer en base a eso. Hay una colaboración entre lo que significa lo humano y lo divino. Y debemos ser sensibles a lo divino para poder operar de manera efectiva. Entonces la enseñanza, el convencer,
El tercer nivel, la profecía. El cuarto nivel, la ciencia o el conocimiento. El quinto es la interpretación. El sexto, la consolación. El séptimo, la restauración. El octavo, la disciplina. El noveno, la advertencia o amonestación del Señor. El siguiente, las palabras de juicio. El próximo, la exhortación. Siguiente, la intercesión, el nivel de intercesión. El próximo, el nivel de la revelación traída a nuestras vidas. El siguiente nivel, la palabra de sabiduría. El próximo, el estímulo a la fe. El siguiente es las declaraciones proféticas o la declaración profética. El próximo nivel, el nivel de liberación. El nivel siguiente es el nivel de la manifestación o nivel de las manifestaciones de Dios. El próximo nivel, el nivel de el testimonio personal. Y por último, el nivel de la transición. Todos estos niveles, es necesario recalcar que todos estos niveles están conectados a lo que se llama los dones espirituales. Todos estos niveles están conectados a lo que se llaman los dones espirituales. Cada don que le ha sido asignado a la iglesia está conectado a un nivel de revelación y a un nivel de crecimiento o madurez para nosotros edificar el cuerpo de Cristo. Repito, cada uno de estos niveles está conectado a un nivel o a un don sobrenatural que ha sido dado o traído a la vida del creyente para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle inicio a este estudio y para ello vamos a tratar de buscar lo que significan los conceptos y definición desde el punto de vista bíblico y de más fuentes de lo que significa cada uno de estos niveles. Vamos a analizar lo que es la enseñanza. La Biblia dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece en ella está la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí, dijo Jesús. De manera pues que es necesario, es urgente y es de orden de prioridad el creyente buscar el conocimiento de la palabra de Dios, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque no es una opción ni una alternativa, es un mandato del Señor que tenemos que investigar, que escudriñar, y para ello necesariamente tenemos que recibir una enseñanza dada por el Espíritu Santo. Y si por el Espíritu Santo tiene sus instrumentos que Él ha capacitado para transferir el don o la iluminación y la inteligencia revelacional espiritual para que pueda llegue a los corazones sedientos, para que pueda impactar a las almas y elevarla a un nivel de conocimiento, de revelación y de entendimiento por el Espíritu. Entonces vamos a darle definición al primer concepto, que es la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Entonces, la enseñanza bíblica, repito, la enseñanza bíblica tiene como fines posibilitar un encuentro personal con Dios a las personas no creyentes, mantener la experiencia personal con Dios en los creyentes y preparar a los niños para el encuentro con Dios, y no solamente a los niños, a todo aquel que desee conocerle. Entonces, hay factores que afectan el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia relata que se necesita tener entrega, se necesita tener decisión, y es para ello que muchos creyentes se les insta a que tienen que tomar una decisión, deciden aceptar o no a Jesucristo y confesarlo públicamente, porque es un compromiso de fe públicamente. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es de la única manera que van a ser los creyentes o las personas no creyentes impactados, es el nivel del discipulado o la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces ya tenemos el primer concepto definido. Entonces, una forma de ministrar o de impartir el mensaje de la palabra es a través de la enseñanza. Yo digo que evangelismo y discipulado caminan juntos. Si se está predicando la palabra, si se está evangelizando y no se disipula, pues el trabajo es ineficaz.
y no va a crear ningún impacto en la vida de las personas. El nivel siguiente es el nivel de convencer. Hay un papel que hace el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Debe entenderse entonces que el creyente, a la hora de ir a llevar la palabra de Dios, debe estar lleno de la presencia del poder del Espíritu Santo. Debe estar revestido de la unción, debe estar revestido del conocimiento y debe tener las herramientas espirituales para poder convencer a las demás personas por medio del denuedo, por medio del poder, por medio de la inteligencia, por medio de la sabiduría iluminada que ha sido traída a su vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, según lo que podemos definir este concepto, podemos decir que convencer no es más que probar una cosa de manera que racionalmente no se pueda negar, es decir, que sea válida para todo aquellos que la escuchen o específicamente donde el auditorio donde usted se encuentre, que las personas puedan ser impactadas y que de alguna forma se sientan atraídos, seducidos, persuadidos, sin llegar a hacerlo, sin llegar a tener que utilizar la manipulación, sino que el Espíritu Santo que tenga usted, quien le va a convencer, le va a mover sus razones en algún momento y ellas se verán movidas a tomar una decisión porque el alma ha sido, el espíritu ha sido impactado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde vemos el principio o el concepto de lo que es convencer. Y es una forma de cómo nosotros podemos entender que es una manera de impartir, de enseñar, de convencer, de persuadir en cuanto a lo que es el nivel. Es el segundo nivel de impartición de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero vámonos al tercer nivel, que es el nivel de profecía. ¿Qué es el nivel de profecía? Para el apóstol San Pablo habla de que procuremos de buscar los dones, pero él dice buscar los dones más excelentes y menciona el don de profecía como uno de los dones más excelentes. Pero más que el don de profecía, él dice que debemos estar conectados a un don que es extraordinario y es el supremo, que es el don del amor. Dice que si tú tuvieras todos los dones, si tuviese toda fe y toda ciencia y todo conocimiento y entendimiento, que tú le ordenas a un monte trasladarse de un lado a otro y se traslada, pero que si no tiene amor no eres nadie. O sea, el don más excelente aquí a buscar es el amor. No podemos tratar de procurar que el Señor entregue dones, que el Señor nos traiga las herramientas que era predeterminado para nosotros si primero no tenemos amor, porque la Biblia dice que si tenemos dones pero no tenemos amor no somos nada, nos convertimos en simple puente. Entonces el Señor dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, eso está en Mateo 7, 21 en adelante, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor dice así, y yo le proferiré, no os conozco, apartado de mí, malditos hacedores de maldad. Eso me está diciendo que porque yo tenga el don de enseñanza, de convencer, de profecía, o todo milagro que yo pueda hacer en su nombre, si no tengo amor, no soy nada y me perderé. Seré un simple puente. Y también me está diciendo con eso que hay gente que operan en milagros, que operan en sanidades, que tienen dones, que tienen talento, que tienen todas las herramientas espirituales, pero que si no se arrepienten, si no tienen esa condición sine qua non, que es la única que hace auténtica incluso la salvación eterna, que es el amor de Dios, pues entonces la persona está propenso a perderse. Es lo que me dice las Sagradas Escrituras. Vámonos al cuarto nivel. Dice el nivel de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Porque hemos escuchado por ahí hablar del don de la ciencia. El don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia podemos definirlo como el don del conocimiento en todos sus niveles y dimensiones. El don de ciencia es el don que trae la revelación iluminada no solamente del cosmos que podemos percibir naturalmente, sino de la revelación que espiritualmente nosotros desconocemos y que son traídas en un momento por el Espíritu Santo para traer una verdad y despertar el alma para que pueda adentrarse a lo que es los regalos de la vida, el regalo de la vida eterna y las demás promesas que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, el don de la ciencia o el don de ciencia puede entenderse como ese don sobrenatural que viene a nuestra vida, no porque nosotros hagamos un ejercicio de la fe
un ejercicio en cuanto a lo que es nuestra propia lógica, buscándole las 50.000 patas al gato, como yo digo, sino que es Dios quien nos trae esa revelación sobrenatural para que nosotros entendamos lo que es el cosmos, lo que es en nuestro nivel de lo que es la realidad existencial en la que nosotros estamos, y para que podamos conocerle a Él, entenderle a Él y practicar su misericordia en el nombre de Jesús. El próximo nivel es el nivel de la interpretación. El nivel de la interpretación es definido como aquel don que se nos es dado a través del Espíritu Santo para nosotros poder descodificar lo que son los misterios del reino de los cielos. La interpretación es aquella que es traída por el Espíritu Santo. No necesariamente tiene que ver con los ejercicios, repito, los ejercicios que naturalmente nosotros tenemos que hacer para buscar conocimiento, sino que el conocimiento aquí es aquel que da el Espíritu por su misericordia, y puesto que Él es quien nos va guiando, nos va dando esa sabiduría espiritual que no es dada al hombre que tiene un carácter no transformado por Dios, porque la Biblia dice que el apóstol Santiago habla de que hay dos sabidurías, una terrenal y diabólica, y que hay una sabiduría que es espiritual, que es la que real efectivamente viene por el Espíritu de Dios, y que muchas veces no tiene que ver con dones, títulos o ningún prestigio que hayamos alcanzado por nuestros esfuerzos humanos. No se refiere a eso. Aquí está hablando de un conocimiento revelado a la vida del ser humano, que es decodificado por el Espíritu Santo para impactar el alma del ser humano. Entonces el próximo nivel es el nivel de la consolación. La palabra consolación refiere a la acción y el resultado de consolar o de consolarse. Es aliviar una tristeza, una aflicción, un sufrimiento, una pena, una pesadumbre, una amargura, un dolor a una persona, o mejorar su estado de ánimo. Entonces podemos ver aquí, así como Jesucristo le dijo a los discípulos que Él se iba a ir, pero que le iba a rogar al Padre para que le enviara otro consolador. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo trabaja en un nivel de consolar al alma abatida. Y Él es el consolador. Eso está en Juan 14:26. Así como la dulce voz de un padre amoroso es capaz de calmar el llanto de un niño, los susurros del Espíritu pueden aplacar nuestros miedos, acallar las constantes inquietudes de nuestra vida y consolarnos en medio de la aflicción. Es por eso que cuando usted está impartiendo la palabra, usted les da esa palabra de consolación, y el Espíritu le va revelando que la persona tiene tristeza, que la persona tiene algún dolor, que está atravesando por alguna circunstancia difícil, por alguna prueba, por alguna tentación, y el Señor te da esa palabra y Él actúa como consolador a través de nosotros. Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos el nivel de la restauración. O sea, tenemos promesa en las Sagradas Escrituras de promesa de restauración. Para saber que el Espíritu Santo, que muere en nuestra vida, es quien hace la obra para transformarse transformarnos en una nueva criatura, y que tenemos que vivir que conforme a esta verdad, y Él quien nos hace disponernos para que a través de cada uno de nosotros, de la situación que estemos atravesando, Él viene completando la obra que Él comienza. Por ejemplo, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, como lo escribió el apóstol San Pablo, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí tenemos la promesa de restauración. Dios, Jesucristo, vino a restaurarnos para llevarnos de una condición de pecado a una condición de vida eterna, y entregarnos con ello todas las promesas del Padre.
Hemos recibido el Espíritu Santo para ser transformados y ser mudados en nuevas personas. Recordemos la promesa de 1 Samuel 10:6, cuando dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Esto fue al rey Saúl. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Nada nos impide entonces ser tocados y renovados por su Santo Espíritu. El no poder hacerlo está solo en nuestra mente incrédula. Según estos pasajes, el viejo hombre y el nuevo hombre destaca el contraste entre el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de la desobediencia y la nueva capacidad para adoptar un nuevo estilo de vida de obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente, dándole la capacidad de rendirse ante Dios para que Él tome el control de cada área de su vida y pueda ser renovado totalmente. El Señor nos pide que nos despojemos del viejo hombre que está viciado por deseos engañosos y nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Es que la mente tiene que ser renovada de manera constante. Que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Esto se logra solamente por el poder transformador del Evangelio, cuando permitimos que la verdad de Dios transforme nuestro entendimiento y comencemos a pensar con la mente de Cristo y actuar como Él. Actuar como Él lo hizo, glorificando y honrando a Dios. Dice su palabra que somos hechura suya, creados en Cristo creado en Cristo Jesús para buenas obras. La meta como creyentes, entonces, sabiendo que su naturaleza divina mora en nosotros, es que cada día nos parezcamos más a Jesús y desarrollemos su carácter para que podamos ser luz en este mundo en tinieblas que necesita tanto amor. Dios, el próximo nivel es el nivel de disciplina. Dice la Biblia aquí, por ejemplo, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículos 5 al 8, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardo y no hijo. Estamos viendo aquí el próximo nivel de cómo el Espíritu Santo usa a sus hijos, a los hijos de Dios, para utilizarlo, para reprender, para corregir, para redarguir a los demás, para que crezcan en la fe. Entonces, este es otro nivel, un nivel de impartición, y se llama el nivel de disciplina. El nivel de impartición es este nivel de disciplina o amonestación. Hay gente que no le gustan la amonestación ni la disciplina del Señor, pero dice aquí que son necesarias. Entonces vemos aquí que Dios siempre está disciplinando a través de los procesos de la prueba a sus hijos. Dios está disciplinando actualmente al mundo entero con plagas, como hoy día podemos experimentar en lo que es la pandemia. Entonces es una prueba, es una disciplina que le está actuando al mundo entero con plagas como terremotos, inundaciones, tornados, tifones, huracanes, hambre, pestilencia, enfermedades nuevas e incurables en proporciones epidémicas y mucho más. O sea, mientras que la gente del mundo se hace más impía e indisciplinada, Dios promete disciplinarla con más plagas de la que causó en la tierra de Egipto durante el tiempo de Moisés. Ese es el nivel de disciplina. Vamos a seguir analizando lo que es el próximo nivel de advertencia o amonestación. El nivel de advertencia o amonestación. Vemos aquí que están muy emparentados, lo que es la disciplina y la amonestación. Y yo diría que es lo mismo, pero tienen una pequeña diferenciación. Vamos a descubrirla. El Espíritu Santo está advirtiendo proféticamente a su pueblo que la única manera como se puede frustrar los tiempos de oscuridad espiritual inminente es prestando atención a las advertencias de Cristo y aplicar las soluciones que se encuentran en su palabra. La palabra de Cristo a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis son vitales para esta transformación de arriba abajo. En especial, el mensaje de Cristo al ángel y a la congregación de Pérgamo están bajo asedio. Podemos ver aquí que Jesucristo en un momento
le trajo un mensaje a las 7 iglesias. Entonces vemos aquí que a quien Dios disciplina es a quien tiene por hijo. Pero vemos aquí que Él amonesta y disciplina no solamente al mundo entero, pero específicamente a los propios hijos de Él. Entonces la advertencia es para los hijos. ¿Entiendes? La advertencia y disciplina es para los hijos, pero vemos también que la advertencia y la amonestación es para los impíos, para que se arrepientan, que tiene una doble implicación. Entonces, el próximo nivel es el nivel de juicio. El momento cuando el Señor está actuando a través de sus mensajeros, a través de sus vasos, vemos que actúa también a través de palabras de juicio. Entonces en Mateo 24 hay una palabra profética de juicio. Cuando Jesucristo habló con relación a los últimos tiempos, dice que iban a haber plagas, terremotos, y iban a ocurrir muchos fenómenos, y es lo que estamos viendo. Entonces ahí está la palabra de juicio. Esta palabra de juicio no solamente para el mundo, sino para los propios hijos de Dios, para que se preparen y estén alerta, y cuando llegue ese momento no se turben, así como Él se lo dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en mi Padre. En la casa de mi, en el reino de mi Padre muchas moradas hay, yo voy por a preparar lugar para ustedes. Entonces los vientos de cambio están soplando, vientos que separan lo que es el trigo de la paja en estos tiempos. Hay que identificar entonces quién es trigo y quién es paja. Puede convertirse en un punto de contención en función del grupo al que se pertenece, como hoy día estamos en pandemia. Por desgracia, lo que actualmente vemos y sentimos es solo el comienzo de la grieta que se está desarrollando dentro del contexto de la iglesia. Entonces, es la advertencia a la iglesia para que se prepare para el día del juicio final. Es una advertencia profética traída por el Espíritu Santo. Entonces, en todos los tiempos ha actuado para advertir de pecado, para advertir del juicio inminente que viene al mundo entero, para que la iglesia se prepare. Entonces, ahí está expresado lo que es la impartición sobre lo que es el juicio de Dios a las naciones, a Israel y a la propia iglesia. Por ejemplo, en Mateo 6:23, aquí se habla: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la advertencia de lo que es el juicio. Vámonos a la próxima, al próximo nivel, al nivel de la exhortación. La exhortación, el don de la exhortación se encuentra en la lista de dones que menciona Pablo en Romanos 12, 7 al 8. La palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega paraklesis, relacionada con la palabra paracleto. Paraclesis básicamente significa un llamado al lado de alguien. Paraclesis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca a fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar a la persona. Todas estas acciones constituyen el don de exhortación. Por ejemplo, Pablo a menudo exhortó e instó a sus lectores a que actuaran sobre algo que escribió. Un buen ejemplo está en Romanos 12, 1 al 2, donde Pablo insta a los romanos a presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Haciendo esto, ellos conocerían y comprenderían la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos una muestra y un ejemplo de lo que es el don de la exhortación. Vamos a seguir al próximo. Seguimos analizando el don de exhortación. El don de la exhortación se encuentra en la lista de dones que menciona Pablo. Ya lo mencionamos, Romanos 12, 7 al 8. La palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega paraklesis, repito, paracleto. Entonces, seguimos analizando este don. Gloria a Dios. Curiosamente, Jesús conversaba con sus discípulos en la noche de su arresto. Se refirió al Espíritu Santo como el ayudador o el consolador. Juan 14, 16 al 26, 15, 26. Razón por la cual se habla del Espíritu Santo como el Paracleto, que es aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y alentarnos. Una persona con el don espiritual de la exhortación puede usar su don tanto en público como en privado. La exhortación es útil a la consejería, el discipulado, el mentoreo y la predicación. El cuerpo de Cristo entonces es edificado en la fe como resultado del ministerio de aquellos que tienen el don de la exhortación. El don de la exhortación o consolación se diferencia del don de la enseñanza, oigan esto,
en cuanto a que la exhortación se centra en la aplicación práctica de la Biblia, mientras que una persona con el don de la enseñanza se enfoca en el significado y el contenido de la Biblia. Él o ella pueden relacionar con los demás en grupo o individualmente con comprensión, compasión y orientación positiva. La enseñanza dice, este es el camino que debes seguir. La exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino. Una persona con el don de exhortación puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al optimismo. Seguimos. Vamos a ver el próximo nivel. Y es el nivel de la intercesión. Este es muy importante, el nivel de la intercesión. Interceder entonces es ponerse en el lugar del otro. Los sacerdotes en ese sentido dedican su vida a la intercesión, ya que oran por y para el prójimo. Quien intercede, por lo tanto, actúa como nexo entre el hombre y Dios. La intercesión puede definirse como la oración santa, llena de fe y de perseverancia. Esa es la oración eficaz, con que alguien suplica a Dios en nombre de otros que desesperadamente tienen necesidad de la intervención divina. Jesús es el intercesor por excelencia y el intercesor modelos. Seguimos. Vamos a seguir analizando lo que es el nivel de intercesión. El nivel de intercesión, entonces, podemos definirlo como aquel don que de alguna manera se nos manda que debemos ponerlo en práctica orando, intercediendo por nuestro prójimo, intercediendo por los demás, para que todos de alguna manera podamos manifestar el amor de Dios en nuestra vida. Y yo decía en uno de mis estudios que nadie puede pretender dar de lo que no tiene. Yo le hacía la pregunta a alguien, ¿podrá alguien orar sinceramente por aquella persona a quien tú aborreces? ¿Puedes tú orar sinceramente por alguien a quien tú aborreces? Yo creo que para poder orar sinceramente es necesario que nosotros tengamos amor en el corazón, puesto que no podemos entonces convertirnos en verdaderos instrumentos de la misericordia de Dios si nosotros no vivimos o no sentimos o no tenemos el amor de Dios en el corazón. Entonces, de ahí se desprende la intercesión. Con esta primera fase vamos a tratar de adentrarnos a lo que es la introducción del estudio, pero vamos a dejarlo hasta aquí y será en una próxima entrega cuando estaremos tratando la segunda fase. Oro al Señor en esta hora para que en el nombre de Jesús este mensaje pueda impactar a alguien y pueda edificarse en el amor de Cristo. Shalom.